pues ya hemos terminado el modelado de nuestra silla y voy a ocultar estas imágenes porque ya no las necesitamos. Y ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es el paso peor para mí, ¿vale? Porque es el del mapa de UVs. Cuando tú haces un modelado y ya lo has terminado, el siguiente paso es crear un mapa de UVs para poder aplicar las texturas correctamente. Tengo aquí algunos ejemplos para que veáis un poco más gráficamente lo que es un mapa de UVs. Este es el mítico ejemplo para explicar un mapa de UVs y es nada, un bombón que tiene la forma de Papá Noel y cuando tiene el envoltorio puesto pues es así, pero si tú coges el envoltorio, lo desempaquetas y lo estiras, te das cuenta de que el papel que está recubriendo al bombón es así. Imaginaos que esta es nuestra silla, tenemos que hacer que la silla se acabe quedando así, aplanada, desempaquetada y aplanada. Aquí tenemos otro ejemplo que es un poco igual, es un modelado de una seta. Aquí está la textura que hay que aplicarle a esta seta y aquí está la textura aplicada. En este modelado han tenido que hacer una serie de cortes o costuras, que es lo que vamos a tener que hacer con las piezas de nuestra silla. Por ejemplo, este trozo de aquí, pues si cortamos por aquí y cortamos por aquí, ya se puede abrir y quedar así como está aquí. Y podríamos coger ese trocito que hemos cortado, ponerlo aquí encima y se nos pondría la textura encima de la seta. Y lo mismo aquí, han cortado por aquí y por aquí y por aquí para que se quede así abierto y poderle poner esta textura y la parte de arriba igual. Y es lo que vamos a tener que hacer nosotros. Nosotros vamos a tener que añadir tantas costuras como necesitemos a la silla para poder hacer el unwrapping, que es el desempaquetado, y que la silla se quede abierta como si fuera un papel que luego lo podrías volver otra vez a componer y se compondría la silla. En las imágenes de referencia de la silla podemos ver que, por ejemplo, aquí en este lado hay unas costuras que están bastante obvias. Por ejemplo, aquí hay una costura porque aquí la textura va en horizontal y aquí cambia a vertical y aquí se ve claramente cómo hay un corte. Vamos a tener que hacer aquí una costura y otra aquí que también se ve muy obvia. A lo mejor otras no se ven tan obviamente, pero vamos a tener que hacerlas igualmente. Vamos a intentar poner las costuras donde menos se noten, donde menos se vean, porque en el momento en que hay una costura, la textura ya no va a ser continua, ahí se va a cortar. Vamos a intentar que sean zonas donde mejor nos convenga a nosotros y que la cámara no la vaya a enfocar así en primer plano. Lo que vamos a hacer va a ser empezar por la pieza más sencilla, ¿vale? Que es esta, la que nos va a resultar más sencilla de hacer la costura. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la vista aislada. Si tienes numpad, para ir a la vista aislada tienes que dar al slash, pero si no tienes numpad, nos tenemos que ir aquí a View, Local View, Toggle Local View y ya nos quedamos con esta pieza así de forma aislada para que sea más cómodo. En esta pieza tenemos un mirror, lo que pasa que si lo aplicamos ahora vamos a tener que hacer las costuras en los dos lados y es más cómodo hacerlo solamente en un lado y que se repliquen en el otro lado, pero luego tendremos que aplicar el mirror porque si dejamos el mirror puesto la textura también se va a hacer mirror y eso va a quedar muy feo y se va a notar que hay aquí una cosa rara, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en Edit Mode. Aquí tenemos esta parte que está morada porque si os acordáis le hemos hecho antes lo de Shift E y nos vamos a tener que seleccionar con la herramienta de selección de aristas que la tengo aquí puesta. Vamos a tener que seleccionarnos todas estas aristas y vamos a tener que marcar aquí una costura. Lo vamos a hacer dándole a Control E y aquí nos aparece un menú contextual y aquí tenemos marcar costura, Mark Sim. Le vamos a dar a marcar textura y esta textura ya se queda aquí marcada y luego la siguiente que le vamos a dar se la vamos a dar aquí atrás porque así no se va a notar. En esta parte de aquí es donde vamos a situar la otra costura, ¿vale? Porque la pieza va a estar así de frente y si la costura la ponemos aquí pues no se va a notar mucho, así que le damos a Control E. Vale, y ahora que ya tenemos marcadas las costuras, ya sí que podemos aplicar el mirror, pero nos tenemos que salir a Object Mode, ¿vale? Con Tab y vamos a irnos aquí y vamos a aplicar el mirror. Si entramos en Edit Mode, pues podemos ver que la costura se ha replicado en el otro lado. El siguiente paso va a ser desempaquetar. Esta pieza la vamos a seleccionar con A, toda la pieza. Vamos a darle a U y le vamos a decir Unwrap. Lo que pasa que antes de eso nos vamos a abrir el Workspace de V-Editing, porque si no tendríamos que partirnos la pantalla, hacer un split y tal, pero teniendo aquí este workspace pues lo podemos aprovechar directamente, ya está todo montado. Aquí aparece un mapa de UVs, pero este no es el correcto. Este mapa de UVs representa el cubo que hemos usado para hacer esta pieza, porque esta pieza la hemos empezado a modelar a partir de un cubo y es el mapa de UVs que nos ha creado aquí, pero no es el mapa correcto de la pieza actual. Entonces ahora sí le vamos a dar a U y le vamos a decir Unwrap y aquí tenemos la pieza desempaquetada. No se me ha creado
quitado la pieza del principio y del final porque la teníamos, creo, sin cara. Ahí, me parece. Sí, no tiene cara aquí. Por eso no aparece en el mapa de Vs. Estas dos caras no aparecen, pero nos aparece todo lo demás. Es como si esta pieza la hubiéramos cortado por aquí y la hubiéramos abierto y se nos queda así. Entonces, así es como está correcto. Una manera de verificar que hemos hecho el desempaquetado correcto es aplicando una textura de mentira, por así decir, que es una cuadrícula que la vamos a poner. Vamos a darle aquí en el workspace de editing, vamos a darle a new, le voy a poner aquí un nombre y le voy a poner cuadrícula, y aquí en generate type le vamos a decir que lo que queremos es una vgrid, y vais a ver lo que es ahora cuando le demos al OK. Es una textura que son cuadraditos. Entonces esta textura se la vamos a aplicar a la pieza. Nos vamos a ir a los materiales y vamos a crear un nuevo material, y en base color vamos a hacer clic en este botón amarillo y le vamos a decir que queremos una imagen texture. Aquí vamos a desplegar este menú y vamos a buscar cuadrícula, que es la que hemos creado. Para poderla ver tenemos que irnos a la vista de materiales. Aquí podemos ver la textura de la cuadrícula aplicada a la pieza. Si por ejemplo aquí tenemos unos cuadraditos, ¿no? Entonces si estos cuadraditos son cuadrados, significa que la textura va a cuadrar bien. Si los cuadros están estirados o alargados, significa que el trocito de textura que vaya en esos cuadritos que estén estirados, deformados o alargados, la textura que apliquemos ahí también se va a deformar, se va a alargar, se va a estrechar y no va a quedar correcto. Entonces es una manera de asegurarnos de que la textura va a quedar bien. Aquí tenemos unos cuadrados que están un poco raros. Sí que es verdad que están en un sitio que apenas se va a ver, pero para poderlo arreglar podemos seleccionar esta arista y darle a Shift y E, y podemos tirar un poquito para colocar la textura como tendría que ser, por lo menos aproximadamente. Esto seguramente tengamos que hacerlo con la silla también, porque la silla, la parte de la pata, esa parte va a ser complicada hacer las costuras así más o menos. Me imagino que en el otro lado tendremos el mismo problema. Sí, vamos a seleccionar esta arista, le vamos a dar a Shift y E y vamos a intentar recolocar un poquito aquí para que se queden los cuadrados como debería ser y no nos dé luego problemas, aunque ya os digo que va a ser un sitio un poco re escondido, pero bueno, es una manera de solucionar algunos problemas. Si está muy mal hecho el unwrapping, por mucho que tires de la arista, los problemas van a continuar. Entonces vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Esta pieza, bueno, es sencilla, pero ya veis que he tenido ahí un problemilla. Voy a arreglar también la parte de atrás. Ya está más o menos arreglado. Podemos volver a layout, podemos salirnos de la vista aislada y podemos seleccionar esta pieza. Vamos a tener que hacerle los mismos cortes que le hemos hecho a la otra. Vamos a tener que repetir otra vez el proceso. Aquí le damos control E, marcar postura, y ahora seleccionamos este bucle de aquí, control E, aplicamos el mirror en object mode. Ahora la vamos a hacer el unwrapping, seleccionarlo todo con A, le vamos a dar unwrap, vamos a salirnos de la vista aislada. Y lo que vamos a hacer va a ser que vamos a seleccionar esta, le vamos a dar a Command L y le vamos a decir que nos linke los materiales para que se queden así linkados. Y aquí pues me imagino que como es una copia de la otra vamos a tener los mismos problemas con la textura. Mejor ir corrigiendo los problemas ya, porque luego se nos avecinan problemas peores con las otras piezas. Y ahora el siguiente reto pues es hacer el unwrap de la pata de la silla. Vamos a ir poco a poco. Bueno, vamos a hacer ahora el mapa de UVs de la pata de la silla y bueno, es un poquito complejo el tema, ¿vale? Yo lo primero que voy a hacer, bueno, me he renombrado las partes de la silla para tenerlas un poco más ordenadas y me voy a ocultar todas las partes que no voy a utilizar ahora. Me quedo solamente con las patas. Os comento porque es que ya he estado haciendo unas pruebecillas antes. He aplicado el mirror de la pata en sí, no el que nos pone la otra pata en el otro lado, no este sino el otro que estaba por aquí arriba, ¿vale? Y esto ya está unido. Y otra cosa es que Guru de Blender, cuando empieza a hacer esta parte del mapa de UVs, piensa que es mejor cerrar las caras que teníamos aquí abiertas. Entonces yo ya las he cerrado y es muy fácil, o sea, simplemente cuando está antes de aplicar el mirror, pues nada, seleccionáis los vértices que están abiertos, le dais a F y se crea una cara, ¿vale? Y a mí no me ha dado
dado problemas de geometría hacerlo así. Supongo que nos dará problemas. Yo es que no recordaba en esta parte del tutorial pasaba esto. Si me hubiera acordado, pues no las hubiera abierto. Directamente las hubiera dejado cerradas y así no os ocasionaría ahora este problema. Pero bueno, que simplemente seleccionáis 4 vértices y los unís. Igual que cerramos antes el hueco que nos quedaba aquí, que no nos venía bien porque se veía, pues de la misma manera se cierra lo demás. Esta parte de aquí él no la cierra, pero yo sí que la he cerrado. He pensado que a lo mejor me daba lo mismo, cerrar ya las dos y ya está. A ver, vamos a empezar a marcar las costuras. En esta pieza hay que marcar bastantes costuras, ¿vale? Y es un poquito complicado. Lo primero que vamos a hacer es, me voy a situar en la vista inferior con control 7 para tener a la vista patas, porque las primeras marcas las vamos a hacer aquí en las patas. Vamos a seleccionar estos vértices con Shift, los voy a ir seleccionando. Y aquí vamos a marcar la primera costura, Mark Seam. En la otra tapita de la pata vamos a marcar la otra costura. Aseguraos de que seleccionáis los vértices correctos, ¿vale? Porque si no se puede convertir en una auténtica pesadilla. Ahora con Alt apretado voy a seleccionar, vamos a ver que me asegure este bucle de vértices que recorre toda la pata así, por aquí y hasta ahí, ¿vale? Y vamos a marcar ahí esa costura y vamos a hacer lo mismo pero por el otro lado. Por el otro lado voy a seleccionar con Alt este bucle y voy a marcar aquí esta costura, ¿vale? Y entonces se queda así la cosa. Ahora vamos a marcar la parte de atrás de la pata. Vamos a seleccionar con Alt este bucle, así lo tenemos bien seleccionado, que llega hasta arriba y lo marcamos. Y ahora seleccionamos el otro bucle, ¿vale? Y vamos a asegurarnos, aquí no llega hasta abajo, se corta en algún sitio, vamos a ver dónde es el problema. Y, ¿vale? Hasta allá abajo. La vamos a marcar, ¿vale? Y ahora yo he marcado aquí, he marcado aquí ese trocito, ¿vale? Y ahora tengo que marcar este bucle que baja por aquí, pero asegurarme que coge también este. Y luego este va por aquí, hasta aquí, por el otro lado. Y así hasta aquí arriba. Voy a marcarla a ver si está correcta. Aquí me ha faltado y no está correcta además. No lo he hecho bien. Es este bucle. Voy a tener que hacerlo manualmente porque es que no me coge lo que yo quiero. Yo quiero este en concreto, que baja por aquí. Bueno, voy a marcar esta, ¿vale? Y ahora voy a marcar la del lado contrario. Y me tengo que asegurar que me marca aquí en la curva. He tenido que hacer muchas componendas, ¿vale? Para que salga bien. Ya os digo que a mí este asunto de los mapas, estos V, no creo que acabe yo siendo una experta en esto. Vale, creo que más o menos está eso correcto así. Y ahora tengo que marcar este lado de aquí junto con esto y esto. Luego aquí y ahora este bucle hasta aquí. Vale, continuamos. Hay que cortar por aquí también, por aquí también. Y ahora voy a añadir los cortes que hemos visto que tenía la imagen, ¿vale? Que era por aquí este corte. Lo que pasa que me he dado cuenta que aquí, por lo que sea, hay un problema y aquí este corte no está unido aquí, por alguna razón. Así que lo que he tenido que hacer es coger la herramienta cuchillo. Todo esto ya son apaños que no deberían ocurrir, pero han ocurrido, ¿vale? Sí, recto. Y aquí pasa lo mismo. Ha sido, supongo que al cerrar esa parte es cuando ha sucedido eso. Pero es que ahora me viene mal que no tener ahí ese vértice porque necesito este bucle completo. Y la parte de abajo también me voy a asegurar de que está seleccionada. Vale, y la voy a añadir aquí.
y la otra marca que teníamos en la imagen estaba más o menos por aquí. Yo creo que voy a seleccionar este bucle de aquí, no sé si es exacto, no sé si se me olvida alguna. Vamos a hacer una prueba, vamos a irnos a V Editing, voy a seleccionar toda la pieza, le voy a dar Unwrap. Lo que voy a hacer es que en Object Mode me voy a poner a la vista la pieza que teníamos voy a poner en el modo materiales, voy a seleccionar la silla, después la pieza, le voy a dar a Command L y le voy a decir que me linke los materiales. Bueno, vamos a ver, aquí hay una serie de cosas que están regular, ¿vale? Que tenemos que arreglar un poquito. Voy a volver a ocultar la pieza, me quedo solamente con esto. Aquí pues está esto, los cuadrados se ven muy mal, por aquí no se ve demasiado mal, parece que está bien, pero por aquí y por aquí y por aquí no se ven como se tendrían que ver. Entonces lo primero que voy a arreglar es esta parte de aquí. Voy a seleccionarme en bucle el corte este y le voy a dar a Shift y E y lo voy a traer un poquito para acá para poderlo arreglar un poquito. Me voy a seleccionar este bucle y le voy a dar por un lado para arreglarlo un poquito por ahí. Ahora voy a seleccionar este y le voy a dar a Shift y E también para arreglarlo un poquito por aquí, y voy a tener que irme seleccionando en bucle para irlos arreglando un poquito aquí estos trozos que se me han quedado mal, porque si no, no va a haber otra manera. Shift E era un comando que no conocía, lo he aprendido haciendo este tutorial y ahora lo estoy utilizando todo el rato para todo. Me he dado cuenta de que tiene muchas utilidades. Bueno, esta parte de aquí arriba realmente va a estar tapada por el tablero, no me voy a preocupar mucho por esa parte ahora. Voy a preocuparme por lo que sí que se va a ver en primera fila. Vale, eso lo tenemos un poquito apañadito y ahora me toca apañar esta parte de aquí, que también tiene muchos problemas. Hombre, están un poquito estirados. Yo me imagino que estos problemas surgen pues por errores que haya cometido a lo mejor a la hora de hacer los cortes, a la hora del modelado. No están perfectos al máximo, pero bueno, más o menos. Vamos a probar a ver al aplicar la textura, a ver qué tal se nos queda la cosa. Bueno, este es un paréntesis que os hago porque al empezar a editar los vídeos me he dado cuenta de que he perdido la parte en la que hacía el unwrapping del asiento. A continuación os pongo el clip del unwrapping del respaldo, que es exactamente igual que el del asiento. Lo que pasa que, o sea, tenéis que seguir los mismos pasos que se siguen con el respaldo, pero simplemente os quería comentar que aquí en el asiento tenemos que aplicar el mirror y aplicar el solidify, pero al aplicar el solidify y conservar el subdivision vamos a tener que recuperar el solidify. Entonces para hacerlo en el asiento, al igual que en el respaldo, tenéis que seleccionar con la herramienta de selección de aristas en bucle, tenéis que seleccionar todo el filo, todas las aristas del filo, el filo de arriba y el de abajo también. En el respaldo es exactamente igual, ¿vale? Pero simplemente os lo comento porque ese clip siempre suelo perder algún clip de las grabaciones sin saber por qué realmente, y en este caso pues ha sido este clip, el de el asiento, ¿vale? Seleccionáis todo el bucle de aristas, tanto el de arriba como el de abajo, y después hay que darle a Shift y E, arrastrar un poquito el ratón para poder recuperar el Solidify. Y después, una vez que hayáis hecho eso, con Control E, marcar las costuras, porque las costuras van en las aristas del filo de arriba y en las aristas del filo de abajo. Y después hay que añadir una costura más aquí atrás. Yo la he puesto aquí atrás para que sea complicado que se vea a simple vista esa arista. Entonces ya le damos, lo seleccionamos todo, le damos a la U para hacer el unwrap y ya tendríamos aquí el unwrap con la parte de arriba, la parte de abajo y el filo, ¿vale? Y el respaldo es exactamente igual como hay que hacerlo, así que os dejo a continuación el clip del respaldo. Para hacer el unwrapping del respaldo, pues vamos a seguir la misma historia. Vamos a aplicar el mirror, vamos a aplicar el solidify, vamos a entrar en edit mode y yo ahora voy a coger la herramienta de selección de aristas y voy a ir seleccionando en bucle un lado y el otro a la vez, así. Vamos a darle a Shift y E para recuperar el solidify. Y de paso vamos a darle a Control E y marcar las costuras, y luego voy a seleccionar esta arista de aquí, la voy a marcar también, voy a seleccionarlo todo, me voy a ir al V Editing, voy a hacer el unwrap y aquí ya tengo la parte de delante, la parte de detrás y la parte de fuera. Voy a linkar el material voy a seleccionar el respaldo, luego el asiento, le voy a dar a Command L y voy a linkar los materiales y bueno, pues así se queda.
Vamos a empezar a texturizar nuestra silla. Os quiero comentar antes una cosilla. Cuando hice el tutorial de Gurú de Blender del donut, al principio de cada vídeo había un anuncio de una empresa que se llama Polygon, que tiene assets para Blender, texturas, etcétera. Yo pensaba que era una empresa que le patrocinaba los vídeos a Gurú de Blender. Me descargué el add-ons para probarlo a ver y me pareció que estaba genial. Lo tengo aquí en Polygon, aquí con 2 sillas, ¿vale? Es Polygon, ¿vale? Con 2 sillas. Lo tengo aquí instalado y me pareció que estaba fenomenal, que tenía un montón de cosas gratis y las cosas gratis que tenía estaban estupendas y que era un add-ons creado específicamente para Blender. Lo instalas y funciona a la perfección, sin historias, sin tener que instalar plugins ni nada así. Y luego, haciendo este tutorial de la silla, fue cuando me enteré de que Polygon en realidad es de Gurú de Blender, de Andrew Price. O sea, él lo ha creado, ¿vale? Es un negocio, su empresa. Y yo no lo sabía, yo pensaba que era una empresa que le patrocinaba a él los vídeos, pero no, es que es de él, ¿vale? Para texturizar la silla, él se descarga una textura gratuita de su página de Polygon y vamos a hacer nosotros también lo mismo, ¿vale? Yo aquí tengo el add-ons, pero es que me lo voy a bajar desde la página, que la tengo aquí. Esta es la página de Polygon, es con 2 sillas. Aquí lo podéis ver. Vamos a buscar en texturas, vamos a buscar madera y aquí vamos a buscar que sea gratis y es esta, ¿vale? La que utiliza él en su tutorial. Tendréis que daros de alta como usuarios, ¿vale? En su plataforma, ¿vale? Y voy a volver otra vez a donde estaba. Es esta, ¿vale? Esta textura. Él se la baja en 3K y explica que, bueno, que si la cámara no va a hacer primerísimos planos de la silla, en 3K está más o menos bien. Si fuese a ver primerísimos planos de la textura, lo suyo sería bajárselo en 8K. Yo creo que me la voy a bajar en 4K, ¿vale? Como intermedio un poco. Cuanto más resolución tenga la textura, pues el render va a tardar más, etcétera. Ah, bueno, me lo he bajado así sin más, pero hay una serie de opciones. Luego aquí hay una serie de opciones de descarga, ¿vale? Y él esta la quita y esta también y se queda con estas 3 opciones solamente, que son las que vamos a usar para aplicar la textura, así que me lo voy a bajar así. Y aquí en la carpeta donde nos hemos descargado la textura tenemos por un lado las normales, por otro lado este es el glossy, esta es la del color, porque esta parece ser la de muestra, esta es la del color, aquí tenemos el glossy y aquí tenemos las normales y es lo que vamos a utilizar para hacer la textura. Nos vamos a guardar esta carpeta en donde tengamos el proyecto, vamos a volver a nuestro modelado. Aquí de vuelta en nuestro modelo nos vamos a tener que ir al apartado de materiales y tenemos que cambiar aquí donde pone cuadrícula, vamos a tener que poner resultado del render y vamos a abrir la carpeta donde hemos guardado la textura y vamos a seleccionar el color en 4K y lo vamos a abrir y aquí ya podemos ver que se nos ha colocado la textura. Pero ¿qué ocurre? Pues ocurre que, por ejemplo, aquí, bueno, aquí no sé cómo, pero se ha colocado bien, no sé cómo ha pasado, pero bueno, ahora a la persona que no se le haya quedado así, ahora os explico cómo se va a quedar así. La verdad es que se ha quedado perfecto casi. Algunas cosillas hay que retocar, pero más o menos. Aquí hay un problemilla que se ve bastante, lo vamos a tener que arreglar. Y aquí, por ejemplo, la textura está en horizontal y aquí está en vertical y la queremos tener aquí también en vertical, así que ahí tenemos que hacer algún cambio. Y es que aquí en el tema del UV, lo que yo hice fue añadir un corte aquí, aparte del que hice aquí atrás, añadí luego después otro más aquí delante y lo voy a tener que quitar porque no me gusta cómo queda un poco feo. Entonces lo voy a seleccionar, le voy a dar a control E y le voy a decir que me limpie esa costura y voy a volver otra vez a desempaquetar. Vale, ahora ya no se ve el corte aquí y bueno, lo hice porque pensaba que iba a quedar mejor la textura, pero bueno, la verdad es que queda igual, así que no hay problema. Aquí va a pasar seguramente lo mismo porque le puse un corte aquí arriba, sí, y se nota el corte de aquí arriba. Lo que pasa que bueno, este corte va a ser complicado que se vea, pero bueno, en todo caso lo voy a rectificar también. Voy a limpiar esa costura, lo voy a seleccionar todo y lo voy a desempaquetar. Y bueno, a ver, aquí en esta parte os habrá puesto así igual que yo, pero se os puede haber quedado en horizontal en vez de en vertical y en la imagen real que teníamos aquí, si os fijáis, está en horizontal y aquí está en vertical. Si a vosotros os ha pasado eso, habréis desempaquetado esta pieza igual que la tengo yo. Aquí es un poco complicado saber qué es cada cosa, ¿vale? Porque está todo como un poco lioso. Cada parte que aparece aquí se corresponde con una parte de aquí y cada parte que hay aquí se llama una isla.
isla. Lo que pasa que es un poco complicado aquí averiguar qué cosa es cada cosa. Aquí, para cambiar la rotación de la textura, si es que la tenéis rotada de otra manera, en Edit Mode la seleccionáis entera y situándoos encima de la pieza que queréis modificar, le dais a la letra L y aquí se os abre un menú, lo marcáis que os lo delimite por costuras y al apretar L encima de la pieza, aquí, vale, aquí vamos a tener, es que aquí vamos a cambiarlo, aquí tenía todavía puesta la cuadrícula y la he cambiado, ¿vale? A la textura. Aquí nos ha seleccionado solamente esta parte al hacer clic con L encima. Si hacemos clic con L aquí, pues selecciono la otra y la tendríamos aquí la pieza. Entonces, si yo la quiero rotar la textura, tengo que rotar esta isla y la textura se rota, ¿vale? Antes estaba en vertical y ahora en horizontal, pero yo la voy a dejar como estaba. Y por ejemplo, aquí en esta pieza voy a entrar en Edit Mode y aquí tenemos las dos islas, así haciendo clic encima de ellas también, pero me parece que para seleccionar dos, no, pues simplemente dándole a la L, ¿vale? Dándole a la L, a la una y a la otra, seleccionamos las dos y lo que vamos a hacer pues va a ser rotarlas y las vamos a mover un poquito para acá, para mejor todavía, un poquito más a lo mejor, vale, y así se nos quedan así en el otro sentido, así mejor. Vale, yo creo que así mejor. Y luego, por ejemplo, estos bordes de aquí en la imagen de muestra son como capas, tiene como varias capas. Para poder hacer algo parecido aquí, lo que vamos a hacer va a ser vamos a seleccionar lo que es esta parte de aquí. Y lo que tenemos que hacer es ponerlo en línea recta. Entonces creo que si le damos a S, X y 0, le ponemos recto. Vamos a acercarnos un poquito más. Vamos a probar a escalar en Y. Vamos a rotar. Vale, no es así en este sentido, es en este sentido. Vamos a moverlo así un poquito, que este estaba muy estrecho y yo lo necesito un poquito más ancho. Lo voy a separar un poquito más aquí. Lo voy a rotar en Y, así, ¿ves? Y así ya se me quedan, aquí ya van apareciendo las líneas. Quiero que me aparezcan más líneas, entonces vamos a coger este trocito de aquí de este lado. Con Alt voy a seleccionar este bucle y le voy a mover en el eje X. Y así se nos van a poner aquí. No va a quedar exactamente igual que la imagen real, ¿vale? Va a ser una aproximación. Sí que podemos intentar a lo mejor moverla para buscar. Yo creo que ahora se me han quedado más rayas de las que quería, en realidad. Vale, así yo creo que lo veo más bien parecido, ¿vale? Voy a dar la luz porque me queda oscuras. Vale, así un poquito mejor, que es que estaba totalmente a oscuras y no me daba cuenta. Vale, vamos a hacer lo mismo aquí en este lado, ¿vale? Vamos a seleccionarlo todo. Vamos a tener que hacer la misma operación con L, seleccionar este trocito de aquí, darle a SX0 para que se me quede recto y ahora otra vez pues vamos a ver cómo lo conseguimos. Vamos a escalar en Y para hacerlo más pequeñito. Voy a seleccionar solamente un bucle de vértices con Alt, lo voy a mover en el eje X para que se me creen aquí también unas rayitas y no voy a tocar más, ¿vale? Más o menos se queda más o menos parecido a como debería, ¿vale? Pero no exactamente igual. Lo que sí que bueno, que estos bordes se queden más o menos, a ver cuántas rayitas hay aquí, 4, 5, 6, 7, como unas 9 rayitas o así. Y lo que sí que voy a hacer, voy a buscar a lo mejor otro trozo de textura donde se vean un poco mejor, quizás, vale, más o menos así. Yo creo que más o menos así está pasable, ¿vale? Aquí, por ejemplo, sí que me da la sensación de que esta textura se ha quedado mucho más pequeña que en el resto de la pieza. Y eso pues no va a quedar bien porque debería estar igual. Esta me la voy a desempaquetar aquí, vamos, ya la tenía. Lo que voy a hacer es que la voy a escalar un poquito. Lo que pasa que esto es un poco raro porque si yo quiero hacer la textura más grande, tengo que escalar a pequeño, no al revés. Para hacerla un poquito más grande, esté más o menos a la par con la otra, hay que hacerla más pequeña. Y para hacer la textura más pequeña hay que escalar a grande, ¿vale? Ahora nos falta ponerle material a los tornillos, que es muy fácil, y mejorar este material dándole brillo, poniéndole las normales para que las vetas de la madera se note que están como un poquito hundidas. Ya casi lo tenemos. Bueno, vamos a seguir mejorando este material que le hemos aplicado a la silla. Esta textura la vamos a mejorar un poquito más. Nos vamos a ir al Workspace de Shading y vamos a colapsar aquí estas ventanas porque no las necesitamos. Así, bueno, podemos joinear aquí y hacer un split. Y aquí abrir el editor de shader, así vamos a ver la silla completa. Aquí tenemos el nodo con la imagen texture, que es la imagen de la madera que hemos aplicado, y todavía tenemos que añadir otras dos, que son las normales y el glossy, ¿vale? Entonces con Shift y A vamos a buscar imagen texture, la vamos a poner por aquí y vamos a abrir en Open la imagen del glossy.
Este mapa, el mapa del gloss, se conecta con el roughness, ¿vale? Con la rugosidad. Lo que pasa que el glossy realmente es lo contrario de la rugosidad. Entonces, si lo conectamos así tal cual, no vamos a ver las cosas como son realmente. Tenemos que añadir otro nodo intermedio que se llama invertir, y lo vamos a tener que situar aquí en medio de los dos. Aquí, por ejemplo, una cosa que tenemos que cambiar es el espacio de color. El glossy no necesita el espacio de color RGB y lo tenemos que cambiar a non-color para que realmente esté como tiene que estar. Una cosa que podemos hacer aquí para jugar con el tema de los materiales es que, por ejemplo, podríamos desconectar el color y añadirle un color base, por ejemplo negro, y tendríamos la silla con el glossy pero sin el tono que nos da la madera. Si jugamos con el factor, lo podemos dejar mate totalmente o que tenga brillos. Y ahora nos falta añadirle el mapa de las normales y vamos a buscar otra vez imagen texture, vamos a abrirnos el mapa de las normales, y el mapa de las normales hay que conectarlo a normal, pero aquí tenemos un pin amarillo y aquí tenemos uno morado, entonces no casan, se pueden conectar pero no casan bien. Entonces tenemos que añadir un nodo intermedio entre ambos que se llama normal map. Aquí está. Y este nodo lo que hace es convertir los datos que vienen de aquí, los convierte al mismo tipo de datos que puede Blender leer aquí. Y este también le tenemos que poner non-color porque tampoco tiene espacio de color RGB. Y aquí lo que hemos conseguido es una serie de detalles que, si nos acercamos, los podemos ver. Lo que sí que le podemos aumentar un poquito la fuerza, a lo mejor, para que sean más fuertes, pero bueno, yo creo que estaba bien el 1000 tal y como viene por defecto. Y así cuando incida la luz se van a ver las vetas de la madera como un poquito en relieve, y es un efecto que no nos carga el render ni el procesamiento, ¿vale? Porque realmente es como una especie de ilusión óptica, ¿vale? Que realmente no está en la malla. Estos relieves no están en la malla. Vamos a volver a conectar aquí el base color para ya tener todo completo. Vamos a volvernos ya a layout. Nos falta ya por último el material de los tornillos, que bueno, pues es un material, en la imagen de muestra lo podemos ver que es como si fuera tipo metálico. En esta versión está como más negro, en la versión de color negro está como más metálico, pero bueno, más o menos es un color así como metálico, y lo vamos a crear añadiendo un nuevo material. Le voy a poner un gris así oscurito y le voy a poner que sea metálico. ¿Vale? Así, que tenga un poco de brillo metálico, y lo que voy a hacer es que voy a entrar en Edit Mode, voy a seleccionar la cara que tenemos en el centro con la herramienta de selección de caras, voy a añadir un nuevo material. Este material lo voy a hacer bastante más oscuro y no lo voy a hacer metálico, lo voy a hacer mate totalmente. Ay, se me ha olvidado asignárselo. Se le vamos a asignar solamente a esa parte. Lo que voy a hacer ahora es que, bueno, lo voy a separar un pelín más porque si no se transparenta la madera. No quiero que se transparente. A ver, voy a quitar un momento el snap. Vale, por ahí. Voy a coger estos y por último al que le he puesto material. Y le voy a decir Command L, linkar datos, ¿vale? No los materiales, sino los datos, y así se linka todo tal y como teníamos el otro. Y ya estaría. Ahora tenemos que iluminar, poner un set de luces, ponerle un fondito y hacer una primera prueba de render a ver qué tal nos ha salido. Bueno, pues vamos a empezar ya a preparar un poquito el render final, y lo primero que nos tenemos que añadir es una cámara porque no tenemos ninguna. Nos vamos a añadir una cámara. Lo que voy a hacer es que me voy a situar en la vista frontal, voy a seleccionar esta pieza que es la que está agrupando a las demás. Le voy a cambiar la resolución a la cámara, la voy a poner a 1080 por 1080 y me voy a ir a View, alinear vista con la cámara. Lo que pasa que vamos a ver, aquí hay varias cosas que están mal. Lo primero, la distancia focal la vamos a cambiar, vamos a desplazarlo y la voy a mover así un poquito, y creo que un poquito más alejado, así. Voy a rotar un pelín la cámara para que se vea un poquito esa parte de aquí, ¿vale? Me voy a añadir también un plano para poner un fondito y un suelo. En este fondo voy a entrar en Edit Mode y me voy a crear un ciclorama con la herramienta de selección de aristas. Voy a seleccionar esta arista, la voy a extrusionar en Z. Ahora la voy a volver a seleccionar y le voy a hacer un bisel.
aquí le he puesto yo ya algunas facetas. Para ponérselas tienes que mover la rueda del ratón para añadirle aquí algunas facetas y le voy a poner sombreado suave. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la vista de render, donde está todo a oscuras porque no tenemos nada de luz. Tenemos la iluminación del mundo, que la vamos a poner de momento a 0, aunque se quede todo a oscuras, y vamos a añadir una luz de point. La vamos a traer un poquito hacia adelante, la vamos a mover así en X y la vamos a levantar un poquito para arriba, y le vamos a ir a sus propiedades y le vamos a poner bastante más potencia, un poquito más arriba a lo mejor y un poquito más grande. Tenemos que cambiar aquí el radio, no tanto. Vamos a ponerle un poquito más de intensidad. La voy a alejar un poquito más, la voy a levantar un poquito más hacia arriba. He hecho ha sido que, a ver, en shading, al final lo que he hecho ha sido desconectar el glossy, porque es que el glossy que tiene esta textura pues no me gusta, porque es que es como muy mate. Entonces lo que he hecho ha sido desconectarla y bajarle la rugosidad para que tenga un puntito de brillante de la madera y no sea tan mate, ¿vale? Porque me gusta más así. O sea, si lo queréis hacer bien, si no, pues nada, yo lo he hecho por gusto, ¿vale? Personal. Otra cosa que me he dado cuenta es aquí la textura está rara en esta curva y no me había dado cuenta. Me voy a ir al V Editing y a arreglar ese problema porque no lo había visto antes, la verdad. Y voy a seleccionar ese trozo, le voy a dar a View Selected porque es que si no, no puedo acercarme más así. Vale, voy a seleccionar este trozo y le voy a rotar. Le voy a seleccionar aquí y le voy a rotar porque no quiero que esté en horizontal, quiero que esté en vertical como está el resto de la curva. Es que si no, ahí se va a notar una cosa muy extraña. Este suelo voy a tener que levantarlo un pelín más por ahí. También la cámara la voy a mover un poquitín. A ver, esta zona se nos queda muy oscurecida, vamos a tener que añadir otra luz. Lo que voy a hacer es que me voy a duplicar esta, la voy a mover en el eje X y a esta luz la voy a bajar bastante el radio y le voy a bajar bastante la potencia, más todavía yo creo. La voy a bajar un poquito para abajo porque quiero que esté como un poco en diagonal. Con esta todavía un poquito más abajo, por ahí. La voy a bajar todavía un poquito más porque quiero que ilumine, pero poquito. Y esta la voy a subir. Nos vamos a ir ahora a las opciones del render, lo voy a poner en ciclos y voy a irme a Color Management, le voy a poner en View False Color para ver, voy a bajar un poquito la luz. Esta luz la tengo que bajar un poquito, está demasiado fuerte, la voy a bajar, vale, así un poquito mejor. Vale, yo creo que así mejor, Filmic. Vale, lo que voy a hacer es que le voy a poner aquí en Look, le voy a poner alto contraste o quizás muy alto contraste, porque es que, no sé, se me queda un poco paliducho. Yo creo que así mejor. Al fondo le voy a poner un material, voy a coger un color así como cálido y un poquito más clarito a lo mejor. Voy a cambiar a algo un poco diferente, a lo mejor un poco más rosita, a ver qué tal. Le voy a poner de noisy también no le voy a poner 4000, ¿vale? Le voy a poner 200 porque es que 4000 es mucho y me tiro aquí 1000 años para hacer el render porque Guru de Blender tiene una tarjeta gráfica que se ve que es sensacional, pero la mía no debe ser tan sensacional porque tarda muchísimo. Y voy a ponerle GPU a ver si consigo que todavía tarde un poquito menos. Lo único que le voy a hacer, porque a mí me gusta hacerlo aunque no sé si es correcto o no, es que voy a tintar las luces. Las voy a tintar de un color cálido porque, no sé, me gusta siempre hacer eso porque le da como un ambientillo diferente. Y también la luz, esta luz, bueno, la voy a poner a 1. En vez de grisácea, la voy a poner un poquito naranja. Y vamos a hacer una primera prueba a ver qué tal ha salido esto. Le vamos a dar render imagen y vamos a ver qué resultado tenemos. El resultado del render es un poquito raro, ¿vale? Y aquí me sigue pareciendo que es que las patas están flotando. Solo lo tengo que mirar ahora para cuando haga el final porque aquí da la sensación de que no tocan el suelo. Que yo no sé si he metido la pata y lo he rotado de alguna forma rara o el suelo o la silla. No sé, lo tengo que mirar eso. Luego voy a bajar un poquito más el asiento porque aquí se ve un cortecillo raro. No pasa
tampoco mucho, pero aquí, pero bueno, este tornillo le tengo que también poner mejor, que se traspasa la madera. Y bueno, voy a hacer todas esas modificaciones a ver qué tal y ahora os digo. Bueno, pues este es al final como me ha quedado. No le he modificado ningún parámetro, ¿vale? Simplemente he arreglado el tornillo, he movido un poquito el asiento para que no me produjese ahí ese huequecillo que quedaba ahí, he arreglado lo de las patas del suelo, todo lo demás, todos los parámetros los he dejado tal y como los teníamos. Ahora ya lo último que le quiero hacer es una animación en la que quiero que la cámara sea la que gire alrededor de la silla. En vez de que gire la silla, que es como lo hemos hecho casi siempre, pues conseguir que sea la cámara la que gire. Os comento, le he cambiado el color, ¿vale? Porque el rosa no me gustaba, la verdad, como quedaba al final, y lo he cambiado a un color un poco más normal. Y ahora lo que quiero hacer es la animación, porque este chico hace la animación de una forma muy inteligente y muy curiosa, y creo que es interesante que lo veamos cómo lo hace. Y lo hace de la siguiente manera: sitúa el cursor, vamos, el origen y el cursor 3D en el centro del asiento. Aquí tengo el origen en el centro del asiento. Voy a decir que el cursor vaya a lo seleccionado. Con Shift y A añade un objeto vacío, que yo no lo había utilizado nunca antes, ni entendía muy bien para qué servía, pero tiene bastantes utilidades. Y añade un Plain Access, que es el primer objeto vacío que aparece aquí. Lo que hace a continuación es seleccionar la cámara y después seleccionar el objeto vacío y le da a Command P, le dice emparentar objeto con Keep Transform. Al hacer esto, lo que tenemos aquí es que si yo, por ejemplo, el objeto vacío lo roto en Z, la cámara rota junto con el objeto vacío, ¿no? O sea, si yo, para que lo veáis mejor, si yo tengo aquí seleccionado el objeto vacío y lo roto en Z, la cámara va siguiendo la rotación del objeto vacío. Si yo ahora me despliego el editor de frames, vamos, la línea del tiempo, y por ejemplo le digo que lo quiero en 100 frames y me sitúo en el frame 1, voy a poner la cámara y por ejemplo voy a rotar este objeto vacío en Z 10 grados para que empiece un poquito más girado para allá, y aquí aprieto la letra I, aprieto I y le digo que me inserte un keyframe de rotación y me voy al fotograma 50, y aquí a este objeto vacío le digo que me rote en el eje Z menos 40, por ejemplo, le digo que me inserte aquí otro keyframe de rotación. Este le voy a copiar y me lo voy a llevar al 100 y lo voy a pegar. Lo que sí que voy a tener que hacer es el fondo le voy a tener que escalar en el eje X para que me coja bien toda la animación. Y entonces puedo hacer la animación de la cámara, pero es mucho más cómodo. Le voy a poner una interpolación de movimiento lineal. Lo que voy a hacer es que la voy a ampliar a 200 frames para que sea un poquito más lenta, ¿vale? Que la veo demasiado acelerada y me va a venir bien para hacer luego las cortinillas de las secciones del tutorial. Le voy a poner a 30 fotogramas por segundo aquí en la escena, ¿vale? En vez de 24 le voy a poner a 30. Esperemos a ver si no crashea Blender, porque antes he hecho una prueba, me ha crasheado. Esperemos que ahora no. Una cosa que he cambiado, ya no me acuerdo si lo he dejado o lo he cambiado, pero bueno, lo digo para que lo sepáis. ¿Dónde está la cámara? Aquí, propiedades de la cámara. Sí, la distancia focal la tenía puesta en la 50 y yo la he subido un poquito más. He deformado un pelín la perspectiva de la cámara, porque no sé, porque me parece que queda mejor. Lo correcto sería 50 milímetros, que es lo que le corresponde a esta distancia, pero bueno, yo he deformado un pelín, un poquito la perspectiva, ¿vale? Pero muy poco. Esa es la única cosa que he cambiado. Bueno, pues este es el resultado final de la animación y os comento algunas cosillas, ¿vale? Mirad, aunque no me apetecía mucho, pero me he puesto a exportar las imágenes en una secuencia de imágenes para luego montarlo en el editor de vídeo de Blender. Simplemente para que, bueno, sepáis que eso se puede hacer, existe, etcétera, y lo vamos a hacer ahora a continuación cuando termine de renderizar toda la secuencia. Para hacer esto, pues lo que he hecho ha sido que en el formato de salida he seleccionado OpenEXR
OpenEXR es un formato de imagen. Ahora Blender está renderizando cada frame como una imagen en archivo OpenEXR, ¿vale? Me he creado una carpeta que lo he llamado secuencia para meterlas ahí todo el listado de imágenes, y cuando lo tengamos nos vamos a abrir el editor de vídeo de Blender, vamos a traernos la secuencia de imágenes, la vamos a montar y la vamos a volver a exportar como vídeo. Cuando Blender exporta imágenes en EXR hay algunos datos que se pierden por el camino, ¿vale? Como por ejemplo lo del contraste, el high contrast, los fotogramas por segundo, etcétera. Pero luego en el editor de vídeo, cuando recuperemos esa secuencia de imágenes, vamos a volver otra vez a poner esos parámetros, el alto contraste, volver a poner a 30 fotogramas y entonces ya exportamos a vídeo. Y bueno, simplemente para que veáis cómo funciona eso, lo estoy preparando por si lo queréis hacer vosotros, pues es la misma historia, simplemente que en vez de exportar como vídeo, pues lo exportamos en OpenEXR y luego lo recuperamos en el editor de vídeo. Bueno, mientras se hace el render os quiero comentar una cosilla. Le va a costar mucho al ordenador hacer el render y grabar al mismo tiempo, pero bueno, esperemos que no explote. Lo que os quería comentar es la comparativa de la primera prueba que hice de la silla, que está aquí, y la segunda prueba que hice, que está aquí. O sea, yo el tutorial este lo he hecho dos veces. Uno, la primera vez que lo hice, y este la segunda vez que lo hemos hecho todos juntos. Lo primero que me gustaría comentar es que aquí la distancia focal no está bien ajustada, la perspectiva está muy distorsionada. En el borde de la silla no hice lo de el borde de láminas, aquí tampoco, ni aquí, me lo pasé un poco a la torera. Aquí por ejemplo tenéis esta textura de madera, se ha quedado aquí en horizontal y queda muy feo, aquí también, aquí la textura tiene una escala y aquí tiene otra y aquí otra diferente, pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que la primera vez que hice ese tutorial lo hice muy rápido sin prestar demasiada atención a los pasos que había que seguir, entonces la geometría estaba muy mal, y al estar la geometría tan mal, poner las costuras para después añadir la textura fue una pesadilla. Apliqué el Subdivision Surface cuando no le tenía que haber aplicado, hice una serie de cosas mal en el modelado que luego a la hora de poner las costuras fue terrorífico. Sin embargo, esta segunda prueba ha sido al contrario, o sea, me he fijado mucho mejor en cómo hacer la geometría lo mejor posible para que luego fuera, porque ya habiendo tenido la experiencia que tuve con esta de luego ponerle las costuras, aplicar la textura, todos los problemas que me dio, pues al hacer esta tuve muchísimo más cuidado de hacer la geometría correcta, de no aplicar los modificadores que no tenía que aplicar los que sí que tenía que aplicar. Hay muchas diferencias, ¿no? Porque por ejemplo en esta hice el asiento y luego con toda la vagancia del mundo lo dupliqué y puse el respaldo igual que el asiento. Aquí no, aquí modelé el asiento con su forma tal y como viene en el blueprint y el respaldo con la forma que le corresponde. Bueno, cosillas así. Pero lo más interesante pues eso fue hacer la geometría mucho más cuidadosamente para que luego fuera mucho más rápido poner las costuras en su sitio, hacer el unwrapping y aplicar las texturas muchísimo más cómodamente. Aquí los unwrapping fueron un desastre, y para colocar las texturas en su sitio no da pie con bola. De hecho, si os fijáis aquí están puestas para allá, aquí también. Esta está correcta porque es como debería estar, pero la escala de esta textura no está igual que aquí. Bueno, en fin, una serie de cosas, ¿no? Entonces esta es como la versión perfeccionada, y me he dado cuenta de la importancia de modelar correctamente, y me ha ayudado mucho copiar un objeto de la realidad, porque cuando tú modelas de tu imaginación, si te encuentras con algún desafío de geometría, por pura vagancia dices, bueno, pues lo hago de otra manera para no enfrentarme a este desafío de geometría copiando de la realidad, y tienes que hacerlo exactamente como es la realidad. Ahí te encuentras una serie de cosas, como por ejemplo el bisel de la pata, como la curva de la pata trasera, en fin, una serie de problemas que tienes que solventar sí o sí. Entonces ahí te obligas a aprender cómo se hace la cosa bien hecha, y nada más, eso que os quería comentar. Vale, pues ya ha terminado de renderizar la secuencia de imágenes. Las tengo aquí en la carpeta secuencia. Aquí tengo 180 imágenes, ¿vale? Que son la secuencia completa de la animación. Y lo que voy a hacer va a ser irme aquí al simbolito de Blender y darle a Splash Screen, porque necesito abrir la Splash Screen para acceder a Video Editing, que es el programilla que tiene Blender incluido para editar vídeo o, bueno, componer secuencias de imágenes. Entonces lo vamos a abrir, este archivo le damos a guardar, y bueno, pues aquí tenemos esto, lo podríamos colapsar si queremos porque no lo necesitamos. Y aquí nos vamos a ir a Add, añadir, vamos a seleccionar imagen secuencia, ¿vale? Secuencia de imágenes. Vamos a tener que seleccionar la carpeta donde tenemos la secuencia de imágenes. Vamos a tener que seleccionarlas todas.
desde la 180 hasta la 1 o de la 1 a la 180, depende cómo os lo haya guardado vuestro ordenador, y las vamos a añadir. Os puede haber pasado que os haya añadido primero la 180 y luego la 179 y así hasta la 1, la última. Depende de cómo tengáis el tema de guardar archivos en vuestro ordenador. Puede ser que el último que se ha modificado esté el primero o al contrario. Entonces, si os ha pasado eso, os tenéis que ir por aquí y hay una opción que pone reverse frames. Aquí en vídeo, reverse frames. Aquí lo único que pasa es que tenemos que volver a configurar. Podéis ver que ha perdido el contraste. Nos tenemos que ir aquí a las opciones de render, a color management, volverle a decir que lo queremos filmic y que lo queremos, lo puse al final en very high contrast para que vuelva a estar igual que estaba. Creo que también vamos a tener que cambiar aquí los fotogramas a 30. Le vamos a tener que decir que empieza en el 1 y acaba en el 180. Le voy a tener que dar una ruta de salida a la nueva animación que nos va a sacar. Voy a crearme una carpeta. Las voy a numerar, voy a ponerle 1, por si acaso luego tengo que hacer otra, 2 y 3, etcétera. Falta ponerle también que lo queremos a 1080 por 1080 porque se ha puesto a 1920. Lo queremos ajustar al tamaño. Yo lo voy a sacar en FFmpeg vídeo, pero le voy a decir esto. Bueno, ya está puesto, que el container sea mpg4 y ya está. Ahora simplemente le tenemos que dar a render animación y ahora va a tardar muchísimo menos porque no está renderizando, sino que simplemente está poniendo una imagen detrás de la otra para sacar el vídeo. Entonces va a tardar muy poquito. Y ahora, si nos vamos a la carpeta donde le hemos dicho que nos lo guarde, aquí tendríamos la animación y esta sería nuestra animación final, compuesta a través de una secuencia de imágenes con el editor de vídeo de Blender. Bueno, y aquí está nuestro resultado final. Enhorabuena si has llegado hasta aquí, porque parecía una tontería lo de la silla, pero ya habéis visto todo el trabajo que lleva. Y nada, simplemente pues os agradezco muchísimo a todas las personas que os habéis suscrito a mi canal, porque me ayudáis muchísimo a mejorar y me motiváis muchísimo con vuestros comentarios. Gracias a vuestros comentarios el canal ha mejorado muchísimo. Así que nada, nos vemos en el próximo tutorial y muchas gracias por estar aquí. Chao.